el versículo 16 en adelante. Capítulo 16 del Evangelio de Juan. ¿Ya estamos ahí? Bueno, dice de esta manera: todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre. Entonces se dijeron algunos de sus discípulos unos a otros: ¿qué es esto que nos dice, todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, y porque yo voy al Padre? Decían pues: ¿qué quiere decir con todavía un poco? No entendemos lo que habla. Jesús conoció que querían preguntarle y les dijo: ¿preguntáis entre vosotros acerca de esto que dije? Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis. De cierto os digo, que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará, pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. La mujer cuando da a luz tiene dolor, porque ha llegado su hora, pero después de que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia, por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón, y nadie os quitará vuestro gozo. En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Estas cosas os he hablado en alegorías. La hora viene cuando ya no os hablaré por alegorías, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. En aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues Él mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Salí del Padre y he venido al mundo, otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Les dijeron sus discípulos: y aquí que ahora hablas claramente y ninguna alegoría dices. Ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Por esto creemos que has salido de Dios. Jesús les respondió: ¿ahora creéis? He aquí, la hora viene y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado, y me dejaréis solo, mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Amén. Oramos. Señor, te pido, Señor, que nos guíes este día, Señor, a entender tu palabra, a reconocer quién eres tú y el propósito, Señor, de poder estar escuchando hoy, este día, esta porción. Padre, guárdanos, Señor, en ti, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, el título: Gozo y paz en el vencedor. Son dos palabras que se repiten mucho en la Biblia, mucho, pero a veces no las entendemos. Pero tenemos que entender en el contexto del estudio. Otra vez, ¿qué está pasando en esto que estamos leyendo? ¿Qué está sucediendo? Esta es la parte final de la despedida prácticamente de Jesús a sus discípulos antes de que lo detengan o de que Él se entregue y muera en la cruz crucificado. ¿Sí? Les está animando, les sigue animando como desde que están en esa última cena, les está diciendo: yo ya los voy a dejar, yo ya me voy a ir, ya les estuve diciendo que es necesario que yo muera, es necesario que el Cristo sea elevado para que ustedes puedan vivir. Y ellos están preocupados, angustiados, tristes, están con miedo, porque ellos saben que si muere el jefe, lo están persiguiendo para la muerte, también ellos lo más probable es que también va a pasar lo mismo con ellos. Pero no es algo extraño. De hecho, en la parte anterior, la que vimos la semana pasada, Jesús les avisó que de eso se trataba. O sea, si vienes a seguirme, si decides estar cerca de mí, es probable que también seas perseguido, seas rechazado y seas muerto. Pero vas a tener vida eterna. Les dice, ¿por qué? Porque el mundo, hablando del tema espiritual, el mundo
es enemigo de Dios. Todo lo que huele a Dios lo rechaza. El incrédulo rechaza a Dios y cree que todo lo que hablamos son tonterías, y no lo dice el incrédulo, solamente lo dice Dios. 1 Corintios capítulo 1. Para el incrédulo, para el que no sabe, no quiere reconocer a Jesucristo, todo lo que decimos son tonterías, y la palabra se traduce de una manera más fuerte, ¿sí? Pero dice locura o tonterías, o pone el tema que sea. Pero dice que para nosotros, para los creyentes, es poder de Dios para salvación, porque esa fue la obra de la cruz. La muerte de Jesús, no por el imperio romano, por el dominio judío o hebreo, sino por el amor de Dios entregándose a morir desde que fue enviado a morir por nosotros. Entonces ellos están angustiados, están preocupados, siguen. ¿Qué tan más los vio Jesús? Que hasta este momento, que ya llevamos un mes hablando de este tema, él tuvo que hablar en ese rato con ellos, porque lo entendían perfectamente lo que estaba diciendo. Bueno, lo podrían haber entendido mejor si no estuvieran tan preocupados. Lo vimos la semana pasada. Cuando él dice, nadie me ha preguntado a dónde voy, y dice, pero oye, yo leí que sí, en el capítulo 14 dice que sí le preguntaron, oye, ¿a dónde vas? Pero están tan ensimismados y preocupados por ellos mismos que lo que estaban haciendo es ver por ellos, preocupados por ellos, pero no estaba preocupándoles qué le iba a suceder a Jesús realmente. Y dice, pero les conviene que yo me vaya. Entonces llegamos a esta porción donde habla acerca de que les da ese último aviso: ya no me van a ver ustedes, pero así no me vuelvan a ver, ustedes van a experimentar algo que es el gozo. Dice de esta manera: todavía un poco y no me veréis, de nuevo un poco y me veréis, porque voy al Padre. Y ahí empieza, oye, pero no te entendemos, ¿cómo está esto que dices que no te vamos a ver y después de un rato sí te vamos a ver y que vas al Padre? ¿Qué está pasando? Y nosotros ahora lo entendemos, ¿no? ¿De qué se trata o no lo entendemos? Están a punto de ver cómo su líder es detenido, tanto que Pedro saca la espada y le corta una oreja a uno de los guardias. Lo detienen y él les dice, tranquilos. Y en lo que dice tranquilos, ya no estaba nadie con él, ya todos habían corrido. También lo dice aquí en este pasaje: ya no me van a ver. Lo vieron en la crucifixión, lo vieron con la espalda desbaratada, el costado abierto, la cabeza sangrando por las espinas, desangrándose plenamente, completamente, pero con esa sangre pagando tu pecado y el mío. ¿Recuerdas la ley que Dios estableció en el Antiguo Testamento acerca del sacrificio? Que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecado. Y la gente no entendía lo que estaba sucediendo en la cruz. Y en la cruz estaba muriendo, estaba entregándose, estaba derramando su sangre, el Cordero de Dios, que es el que quita el pecado del mundo. Porque todo lo podemos repetir, pero pocos lo pudieron entender, y aún ahora pocos lo entienden en este momento. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, cuando lo ven bautizando a Jesús, cuando lo ven que lo van a bautizar, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y dice, ay, qué bonito el corderito, y lo dibujan como un corderito bonito. Cordero de Dios, haz de cuenta, le podías haber dibujado también la sangre saliendo de su cuello abierto, porque eso iba a suceder con Jesús. Para eso fue entregado, para eso lo entregó Dios, para morir y pagar con su sangre tu pecado y el mío, el de todos. Pero obviamente que no todos van a reconocer el pago por el pecado, no todos van a reconocer que también murió por ellos, pero murió por todos. Y ellos lo vieron, lo escucharon y estaban aún angustiados, y les dice, ya me voy, pero voy a regresar.
Sí, voy al Padre y les conviene que esto suceda. ¿Por qué les conviene? Dice en el versículo 19, Jesús conoció que querían preguntarle y les dijo, preguntáis entre vosotros acerca de qué es esto que dije, qué es eso, de que todavía un poco y ya no me van a ver y de nuevo un poco y me veréis. De cierto os digo, versículo 20, que vosotros lloraréis y lamentaréis. O sea, esto va a suceder. Ustedes van a estar llorando, van a estar lamentando. ¿Qué pasó con Pedro? Pedro lo negó y se lo dijo antes. Tú me vas a negar, Pedro. Dice, no, yo siempre voy a estar contigo. Vas a ser el primero. Vas a ser el primero. Pero te lo está avisando Jesús. O sea, esto va a suceder, hasta sé que vas a hacer. Para que entiendas quién soy yo, ¿no? Pero ahora dice, y el mundo se alegrará. ¿Por qué? Por fin nos deshicimos de este estorbo, ¿no? Porque ¿qué era Jesús para el imperio romano y qué era Jesús para el poder político y eclesiástico? Que eclesiástico quiere decir de iglesia, de su momento, pues era un estorbo. Era alguien que significaba, o para ellos, un peligro. Tanta gente que lo estaba siguiendo, sin él llamarlos. A él lo seguían por los milagros que hacía, por la multiplicación de los alimentos. La gente tenía necesidad. ¿Sí? Se ha platicado, pues imagínate, aquí te pasa algo y te corres al hospital general y te atienden aunque no tengas otro servicio de salud. Pero ¿qué pasaba en esos tiempos? Porque ¿sabes qué? A veces pensamos, cuando leemos la Biblia, que estos hombres se la pasaban solamente escuchando a Jesús y orando. Escuchando a Jesús y orando y se dormían un ratito. ¿Y sabías que también iban al baño? Digo, y me brinqué el hecho de que también trabajaban. Voy a las comunidades, me paso en las comunidades porque estoy trabajando en esas zonas, y llego a algunas casas a las 10, 11 de la mañana, y no está, se fue al cerro, sobre todo ahorita que ya llovió, ¿no? Se fue al cerro, se fue a buscar tunas, se fue a buscar quelites, se fueron a buscar garambullos, y la gente viene con sus botecitos, ya sea para venta o para consumo propio. Cuando no es eso, se van a buscar las ramitas y vienen las personas con sus cuartos de leña aquí encima, más que leña, porque leña pues son troncos grandes, no es casi pura, ¿cómo se le llama? Se le llama como tu apellido, ¿verdad? Breña, creo también así se le llama, ¿no? A eso, y es y lo traen ahí, unas chiquitas de este tamaño, pero las personas, pero aquí encima, ¿no? Y eso es lo que hace la gente. Y piensa que hacían en ese tiempo. No había gas conectado que prendías la estufa. Y ahí está. No, tenían que estar buscando desde la leña, tener los utensilios o cargar los utensilios, buscar la carnita, ya va un conejo, a ver si nos encontramos aunque sea una viborita, algo así, para comer. Y qué más, pues, lo que estaban por ahí encontrando, pero iban a buscar, trabajaban. Pero también tenían tiempos de esparcimiento, ¿sabías eso? Que también tú puedes buscar en internet cómo se divertían, qué eran los pasatiempos de la gente en aquellos tiempos. Había juegos que tenían de mesa, porque pues, de piedritas y de caniquitas y cositas así, ¿no? Que podían llevar a cabo los niños, igual que hace 40 años cuando nosotros todavía salíamos a correr a la calle, ¿no? De la traes y demás. O sea, era una vida completa. O sea, no era solamente vamos a escuchar, vamos a orar y vamos a dormir. No, era parte de, para que puedas sobrellevar tu vida diaria, pero de una manera como creyente, ¿sí? Para que si alguien te ganaba en el juego, no fueras a matarlos, sino fueras, bueno, pues está bien, hoy perdí, y aprendieras a asumir esas cosas. Pero era una vida como la que hoy tenemos, con la diferencia de la tecnología y las cosas modernas que hoy vivimos. La gente tiene que salir y vivir, pero como creyentes en Jesucristo.
Y ellos estaban caminando con Jesús, con el que les enseñaba a vivir de esa manera, y ellos mismos fueron los maestros ya de prácticamente todos nosotros más adelante. Entonces, estas personas que veían también la vida de esa manera, que también tenían que comer, tenían que descansar, que también tenían necesidades de todo tipo, ¿sí? Igual que los que tienes hoy, estaban con Jesús porque habían creído en Él. No solamente como la mayoría de la gente iba por el pan, o no solamente porque les enderezara un brazo, o les quitara la lepra, o les abriera los ojos, sino porque les había llamado y habían creído que Él era el Hijo de Dios. Pero aún así, están angustiados. Cuando les preguntó, ¿quién dice la gente que soy yo? Pedro mismo contestó. ¿Qué contestó? Tú eres el Hijo de Dios. ¿Y qué contestó Jesús? ¿Qué le dijo Jesús? Bienaventurado eres, Pedro, porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. El hecho de poder reconocer quién es Jesucristo, lo vimos la semana pasada en el tema de la obra del Espíritu Santo, es que tengas el Espíritu Santo en ti. Si no, no puedes reconocerlo. ¿Sí? Nosotros nos toca predicar, pero Dios tiene misericordia de quien Él tiene misericordia. No es ni siquiera una decisión totalmente propia, sino cuando me da la opción, que ya yo entiendo a través del Espíritu Santo hablando en mí, hablándome a mí, de que puedo elegir conocer y entregarme a Jesucristo, conocer, caminar con Él o no. Bueno, ahí ya Él, en su gracia, en su misericordia, quiso darme esa opción. Y yo la tomo o no la tomo. Ahí viene la controversia de que, bueno, ninguna controversia, eso ya es otro tema. En algún discipulado lo vemos. Pero estos hombres que sí decidieron, que sí creyeron y que confesaron, y un hombre incluso como lo hemos mencionado en las últimas semanas, como Tomás, que con todo y la renuencia a creer solamente por lo que escucha, sino lo que tiene que ver, está ahí con él. Dice, pues vamos a que muramos todos. ¿No recuerdan esa parte? Tenemos que ir a Jerusalén. Oye, pero ya sabes qué va a pasar, como para qué nos arriesgamos. Tenemos que ir, tengo que hacer algo para mi Padre. Bueno, pues vamos a morir todos. Pues vamos. Pero ese es el carácter, no es que no tengas miedo, no es que como cristiano ya no debes, ya tienes que ser totalmente inmune a los sentimientos, no te tiene que mover nada, no puedes llorar, no tienes que tener miedo, no es así. Puede estar todo eso, pero lo que vamos a entender aquí es que estando en Cristo, en algún momento dado, Él toma ese lugar de esos sentimientos, nos quita, nos dice, recuerda, yo estoy contigo. Y ahí viene este punto que les digo aquí. Pues nosotros podemos llorar también, podemos lamentarnos por lo que estemos ahorita pasando, si es que estamos pasando por algo malo. Tal vez estamos muy plenos, muy tranquilos en el Señor, tanto que a veces ni lo tomo en cuenta, cuando incluso, sobre todo en los momentos buenos, tengo que decirle, pues gracias Dios, porque sé que estás aquí. Pero también cuando no veas la salida, también está ahí. También está ahí. ¿Sí? Pero, dice, el mundo se alegrará. ¿Por qué? Porque ya quitaron el estorbo, porque hay estos creyentes como enfadan. Digo, ¿por qué no salimos a invitar a los vecinos a ir por casa? Porque nos ganan los testigos. ¿Sí? Y luego nos ven como los testigos. Y los testigos, perdónenme, nada más he dicho testigos, no he dicho de que ustedes saben. Es secta, no es religión, no es realmente, no creen en Jesucristo como Dios, y nosotros sabemos que Jesucristo es Dios. ¿Sí? Entonces,
A todos nos, pero el que no conoce, dice el dicho, ¿no? Que el que no conoce a Dios, a cualquier barbón se le hinca. Y a todos nos ponen en el mismo molde. Por eso también hay a veces tanta oposición a alcanzar o hablarle a alguien. Luego dices, no, pues que ellos van más arregladitos, o sea, ellos seguramente sí saben de lo que hablan. Las corbatas en Calvary ya saben, las usa el que quiere, el que no, porque no son, o sea, no me salva la corbata, te quiero decir, ni el saco. Me salva Dios a través de Jesucristo, a través de su palabra. Solamente tú tienes palabras de vida eterna, le dijo Pedro a Jesús. Entonces, dice, pero aunque, en ese mismo versículo 20 al final, pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. ¿Y qué es el gozo? Pensaríamos, ¿qué es el gozo? Encontré una definición bíblica. Dice así, base a Gálatas 5:12. Dice, es la visión alegre y positiva de una persona que ha sido llamada por Dios y se da cuenta de lo beneficioso que es seguir el camino de la vida de Dios. Encontré, les dije, no que esté de acuerdo totalmente con esa definición, ¿sí? Que la encontré. ¿Por qué? Porque el gozo va más allá de estar alegre y positivo. El gozo en Dios, el gozo en el Señor, el gozo bíblico, es entender que Él está con nosotros, a pesar de lo que estemos viviendo y que sea adverso a nuestra vida. El gozo, que es un fruto del Espíritu. Los frutos del Espíritu, cuando te hablamos de la obra del Espíritu Santo en el creyente la semana pasada, que es el que te hace ser creyente o no, realmente. Sí, lo mencionaba la semana pasada, ¿no? Que si tú no crees que si Dios no te haya salvado a través de Jesucristo, tú estarías inminentemente destinado al infierno y prácticamente te podrías ver ahí. Si tú no crees eso, no eres salvo, aunque digas ser creyente, ¿sí? No eres salvo. ¿Por qué? Porque lo primero que te revela el Señor es precisamente tu condición real delante de Él, de Dios. Le preguntas a una persona, oye, y te quiero presentar a Dios. No, yo estoy bien con Dios. ¿Sí? En mis términos, pero estoy bien con Dios, ¿no? No hay mis términos con Dios. No los hay. Si decimos que Dios es el creador, que Dios es el que gobierna sobre toda la creación, si decimos que la vida y la muerte están en sus manos, que Él es el dueño de todo lo que existe, o sea, el alfa, el omega, el principio y el fin, ¿cuáles son mis términos para estar bien con Dios? No hay mis términos, hay sus términos. Es la única forma de estar bien con Dios es conociéndolo y sabiendo que le agrada. Y una persona que habita en pecado. ¿Qué es el pecado? ¿Recuerdas? Aquí ponemos, ahora que pasaron las Olimpiadas, te puedes ubicar mejor a donde tiraban el arco con la flecha o donde tiraban con el tiro deportivo, hay una diana con varios círculos hasta que queda el del centro. Apuntar y dar en el centro es, pues le atinó, o qué bueno, le dio a donde tenía que dar, pero si te sales, y sobre todo si es a propósito, estás pecando, estás fallando al blanco. Sí, eso es el pecado. Sí. ¿Por qué? Pues tenemos mucha estigma acerca de muchas palabras. Eso es pecado, fallar al blanco. Y el blanco de Dios es muy claro, es hacia mí, dice Dios. Tienes que apuntar hacia mí. Tienes que caminar hacia mí. Tienes que vivir hacia mí. Todo lo demás, estás fallando. Entonces, ese es el punto, ¿no? Volvemos al tema del gozo.
En Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23 nos habla acerca del fruto del Espíritu. Dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y dice que contra tales cosas no hay ley. El creyente se conoce por su fruto, lo dijo Jesús. ¿Recuerdas eso? Al creyente vas a conocer por su fruto. La transformación en el creyente es inevitable. A veces es muy lenta, sí, que a veces casi ni se le nota, pero sí, yo sé que es un poquito diferente a como lo conocí. Pero sucede, hay quienes Dios los quiere, no sé, para algo en específico, los transforma, pero dice, caray, este no es el que conocí, lo acabo de ver hace un mes, ¿no? Pero es su obra. Y Él sabe por qué van lento, por qué van rápido. Pero hay una transformación. Del creyente, bueno, de aquel que tuvo un encuentro con Jesús y quiso poner su vida en las manos de Jesús. No hay otra forma de entenderlo. El fruto del Espíritu es amor, paz, el amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y esto comienza a surgir. Ahora lo que nos ocupa es el gozo. Y el gozo es el hecho de que tú sabes que Él está. Que Él está. No importa que falte un día para que tenga que pagar o que, no sé, alguna cirugía, una enfermedad y las cosas se ven mal, no sé, una situación familiar en casa, cualquier cosa. Pero yo sé que Él está en control. ¿Lo va a resolver para bien? Tal vez no. Tal vez una persona, alguien que amamos, fallezca. Pero el gozo, si estoy confiado en quien es Dios y que no es para esta vida que nos creó, sino para la vida eterna. Ok, pues, Señor, pues es tu voluntad. Sí, así lo decidiste. Sí. Porque no somos nuestros, ni son nuestros las personas, son de Dios. Es el que decirle, es el creador. ¿Sí? Nos puso en ciertas familias, en ciertos grupos, en ciertas ciudades, pero es Él, es su voluntad. ¿Sí? Y el creyente debe confiar en esa obra, confiando a través del gozo. Ya no vamos a hablar de los demás, los frutos del Espíritu, pero obviamente cada uno de estos va presentándose en el creyente. Y entonces, a pesar de que lloren y se lamenten en ese momento por todo lo que va a pasar y que van a perder a Jesús y que lo van a ver destrozado prácticamente, ¿qué va a suceder? Su tristeza se va a convertir en gozo. ¿Sí? Y da un ejemplo de que cuando es la mujer que está encinta o está embarazada, ¿no? Cuando da a luz, si has estado embarazada, sabes de qué se trata, ¿no? Como médico, y cuando llegamos al hospital, y pues ya ven a los preinternos y a los internos los mandan como carne de cañón a todos los temas de partos y demás. Y dice, nada más no se le acerquen a las manos a las mujeres que estaban ya a punto de parir, ¿no? Porque donde te agarraban, ya para que te soltaran era como con las tortugas, ¿no? ¿Qué va a pasar? No, pues tienes que esperar a ver cómo le haces para que te suelten. Mal. Sí, me contaba una doctora precisamente en estos días, una compañera, que si a ella le tocó algo así, le alcanzaron a agarrar el traje de cirugía y prácticamente se lo arrancaron completo. Señora, suélteme, ¿no? O sea, ese tipo de cosas. Imagínate cómo se pone una mujer de angustiada, preocupada, con dolor, que es dolores impresionantes. Bueno, pero dice, una vez que ha nacido, dice aquí el niño, pero quiere decir acerca de niño, no necesariamente de estos tiempos, niño o niña, sino el bebé,
¿sí? O el bebé. Ya no se acuerda de la angustia. ¿Por qué? Primero, porque te ha sacado una espina cuando ya tiene rato que te está doliendo, una niña enterrada cuando te la remueven, que te duele tanto, pero una vez que te la quitan, no importa que haya dolor, pero ya no lo sientes porque ya no sientes tanto dolor. Empieza a disminuir y empiezas a estar tranquilo, ¿no? Empiezas a estar bien. Dice, ya no se acuerda de la angustia porque el gozo de que haya nacido un hombre o un bebé en el mundo. Dice, también vosotros tendréis tristezas, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará el gozo. Y aquí viene una de las partes importantes de este punto. La única manera de que tú aprendas del gozo y no te puedan arrebatar ese gozo es que entiendas la muerte y resurrección de Jesucristo para darte vida eterna, para pagar por ti. ¿Sí? No para resolver tus problemas, porque para eso lo queremos la mayoría de las veces que vamos a Él la primera vez, porque llegamos cargadísimos de dificultades, de situaciones incómodas. Y a veces te prometen o te cuentan o te dicen que sí, te va a resolver todo Dios. Y eso no dice la Biblia. No lo dice la Biblia. Él te habla de vida eterna. Y sí, Él puede resolver o cambiar las circunstancias que estás viviendo en el momento. Sí, Él es Dios. Todo está en sus manos. Incluso de formas muy drásticas. Pero su obra va a caminar. O sea, todo lo que tenga que ver con su obra es lo que va a Él a mover. ¿Sí? ¿Para qué te quiere? ¿Para qué te llamó? ¿Para qué te atrajo a sí mismo? ¿Sí? ¿Cuál es el propósito que Él tiene para ti en su obra? Pero, ¿por qué les dice esto a ellos? Porque una vez que Jesucristo se presentó nuevamente vivo, cuando no lo encontraron en la tumba, estos hombres creyeron de una manera diferente. Totalmente diferente. Ya no fue la angustia, sino fue... caray, de eso se trataba todo lo que nos habías dicho, de que ibas a morir y resucitar porque tú eres el Hijo de Dios, literalmente eres el Hijo de Dios. Muchos lo habían reconocido, pero no les había caído el 20 realmente, de que el Hijo de Dios es Dios mismo, lo sabemos nosotros, estaba con ellos, y que esas sanidades que veían y ese pan que comían prácticamente era de la mano de Dios. Privilegio, ¿no? Estaban viviendo. Bueno, por lo mismo dice, y nadie os quitará ese gozo. Vino a ellos, se presentó a ellos 40 días casi, fueron un poquito menos, y les dijo, no se me muevan de aquí hasta que venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Y llegó el Espíritu Santo. Hechos capítulo 1. ¿Lo ubican? Llegó, se postró con cada uno y todos ellos comenzaron a profetizar, a hablar de la palabra de Dios en diferentes idiomas, diferentes lenguas. Eran fiestas en ese tiempo porque era el Pentecostés, la fiesta del Pentecostés, y había mucha gente y empezaron a escuchar gente que venía de todos lugares en diversas lenguas lo que era el Evangelio de Jesucristo, y creyeron 3,000 personas en un solo día. Pero ya salieron ellos con una actitud totalmente diferente. Ya no fue de miedo, no fue de esconderse, tanto que el final de cada uno de los discípulos fue martirizado. El único que murió de anciano fue Juan, y fue de todos modos torturado y enviado, exiliado de su país a una isla. ¿Sí? ¿A qué isla? Patmos. Ajá. Entonces, pero también fue torturado, pero no murió en esa tortura. Todos los demás sí, decapitados o crucificados, pero todos murieron por predicar a Jesucristo. Pero ya no con el temor que tenían, ya lo hacían libremente. ¿Para qué? Para seguir haciendo la obra de aquel del que aprendieron. Y eso es lo confrontante, lo confrontante. Pero el gozo nadie se los quitó.
porque vieron a Jesucristo resucitado. Y si Él dijo, nosotros tenemos vida en Él, vida eterna en Él, vida en abundancia en Él, ¿de qué podemos temer? Bueno, esa es la invitación real de la Biblia en este momento. Dice, en aquel día no me preguntaréis nada, de cierto os digo que todo cuanto pidierais al Padre en mi nombre os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. ¿Por qué nada se había pedido en su nombre? Porque Él les había enseñado a pedir a Dios, a orar a Dios. Pero ahora yo voy al Padre y en mi nombre todo lo que pidiese al Padre, en mi nombre yo lo haré, de acuerdo a su voluntad, recuerda. No es que hoy yo quiero la casa de mis sueños, el carro de mis sueños, yo quiero la vida de mis sueños, ¿no? Pues sigue soñando y la vas a tener, ¿sí? Pero en tus sueños, ¿sí? Pero es en su voluntad. ¿Qué es lo que Él quiere para mi vida? En su voluntad, ¿sí? Ahora sí, a partir de aquí les dice, ustedes pueden pedir al Padre en mi nombre. ¿Por qué? Porque ya voy a estar con Él. Y Él es nuestro intercesor, lo dice también en primera carta de Juan. Pero también continúa hablando ahora acerca del tema de la paz que les decía, dice en el 25, y estas cosas os he hablado en alegorías. ¿Qué son las alegorías? Es de Fabi. Eso es lo primero que debes de explicar. ¿Perdón? Alegorías es como una analogía, pero representando con algunas situaciones, como lo que hizo aquí con la mujer, como cuando da luz, tiene dolor y después está, ya no se acuerda de la angustia. Ahí esto es una alegoría, está representando con una imagen que pueden reconocer todas las personas algo que va a suceder, ¿sí? Y les hablaban alegorías y no le entendían bien. ¿Sí recuerdan ustedes qué pensaron de Pedro y de Juan cuando los detuvieron por estar predicando en nombre de Jesús? ¿Recuerdan qué pensaron de ellos? Que eran del vulgo y sin letras. O sea, que eran, diríamos en estos tiempos, que eran corrientitos, ¿sí? Porque no saben ni leer, ni sabían, pero estaban predicando muy bien. Así lo dirían, eran de vulgo y sin letras, imagínate, son unos ignorantes. Del vulgo, son vulgares, pescadores, no sé, les decía a ustedes cuál era su día a día de cada uno de ellos, ¿no? Pues tú llegas a veces a algunos lugares y puedes platicar con la gente, porque una cosa es que sean la gente, no hay que confundir ser tontos con ser ignorantes, ¿sí? Una cosa es que no conozca de algo y otra cosa es que yo de plano no pueda. De hecho, no es también puede ser una condición física o médica, ¿no? Entonces, se trata de eso, de quiénes eran ellos y por qué les estaba explicando y no entendían. Hasta que lo vieron a Él nuevamente vivo delante de ellos, con las manos perforadas, con el costado perforado, con los pies perforados, pero vivo delante de ellos. Cuando lo acaban de ver morir 3 días antes, 2 días antes, ¿sí? Entonces, lo acaban de ver, le dice, ese gozo será cumplido cuando ustedes pidan en mi nombre y vean que yo estoy ahí respondiendo. Y viene, estas cosas se ha hablado en alegorías, pero la hora viene cuando ya no os hablaré por alegorías, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. En aquel día pediréis de mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. O sea, ustedes ese día se van a poder acercar directamente, dicen Hebreos, al trono de la gracia. Ya no hay, Jesús lo que hace en su muerte es romper esa división, esa separación que había para poder llegar a estar en su presencia, y estaban los sacerdotes, los sumos sacerdotes, el lugar santo y el lugar santísimo,
y al lugar santísimo solamente cuando Dios permitía que entrara el sumo sacerdote un solo día y con temor, porque entraba amarrado. Por si no salía, tenían que jalarlo y sacar el cuerpo muerto, porque entró cuando no debía entrar y moría en la presencia de Dios. Sí, porque tan intensa que es la presencia de Dios, no porque Dios lo matara, sino porque un ser humano en esta condición no puede estar en la presencia de Dios, porque no estamos en la condición correcta. Eso es lo que pasaba. Entonces dice, pero Jesús abrió ese velo y dice, ahora puedes llegar tú, porque yo pagué, tú puedes llegar directamente a los pies del Señor y pedirle, clamarle a Él, buscando misericordia, el oportuno socorro, dice Jesús, dice la palabra. Entonces les dice, pueden pedir y pidan en mi nombre, pero de todos modos Dios los está escuchando. Ahorita te pones a orar, ahorita tus pensamientos los está escuchando el Señor. Porque eso es lo que hizo Jesús. Te conectó con Él, te reconectó con Él. Dice en Corintios que nos reconcilió con Él porque éramos enemigos. Sin Cristo éramos enemigos de Él. 28. Salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Le dijeron sus discípulos, ahora sí te entendemos, para que veas. Dice, he aquí ahora hablas claramente y ninguna alegoría dices. Ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Por eso creemos que has salido de Dios. ¿Recuerdan que dijo que Él sabía todos los pensamientos del ser humano? Sí, porque es Dios. Pero viene el segundo punto y el tema de la paz. Dice, Jesús les respondió, ¿ahora creéis? Y aquí la hora viene y ha venido ya en que seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis solo. Mas no estoy solo porque el Padre está conmigo. ¿Y recuerdan el grito en la cruz? Elí, Elí, lama sabactani. ¿Por qué me has abandonado? La desconexión instantánea para la paga del pecado. El que no conoció pecado, ¿sí?, por nosotros se hizo pecado. La muerte en la cruz era la más humillante en ese tiempo. Era un ejemplo para la gente que se rebelaba contra el sistema. El poner a Jesús ahí en la cruz era para la humillación de Él y de todos aquellos que lo siguieran o que hubieran creído en quién era Él o lo que Él decía. Pero como lo que Dios toca, lo que Jesús tocaba, todo lo transforma, transformó un momento de humillación en un momento de salvación. ¿Sí? Y no es viendo ahí, sino viendo que la cruz quedó vacía, pero la tumba también quedó vacía y Él sigue a la diestra del Padre. Ahí es donde debe estar nuestra fe. Que pongamos nuestros ojos en Cristo, el autor y consumador de nuestra fe. Dice aquí, mas no estoy solo porque el Padre está conmigo. Estas cosas os he hablado. Todo esto que están escuchando, que han escuchado ustedes, dice, nos los ha dicho Él, dice, para que en Él tengamos paz, dice ahí, para que en mí tengáis paz. ¿Qué vamos a tener en el mundo? Dice, en el mundo tendréis aflicción. Pero confiad, yo he vencido al mundo. Gozo y paz en el vencedor. No hay de otra. En nuestras fuerzas podemos salir adelante de muchas cosas, pero no podemos permanecer sosteniendo algo que no está en nosotros controlar. O alguien se ha dado cuenta que todo lo puede controlar y todo se hace como ustedes dicen todo el tiempo, toda la vida. A veces pasamos un tiempo creyendo que sí. Y cuando Dios nos quita algo, ya nos dimos cuenta que en nuestras fuerzas era prácticamente imposible. Puedo ser muy inteligente, puedo tener mucha fuerza,
puedo ser muy hábil en lo que hago. Y cuando Dios me arranca aquello, que en lo que soy hábil, inteligente y tengo fuerza, yo pues sigo teniendo fuerza e inteligencia, sigo siendo hábil, pero no puedo hacer nada, porque no está en mi control. Pero en el de Él sí. En Él sí. Entonces, dice otra vez, estas cosas, todo lo que te he dicho, todo, los 4 semanas o 5 semanas que nos ha estado mostrando esto, todo lo que te he dicho, para ellos fueron 2 o 3 horas de plática. Todo lo que te he dicho, dice, es para que en mí tengas paz. ¿Qué es la paz? También encontré otra definición bíblica. Dice él, con la palabra paz se indica lo completo, íntegro, cabal, sano, terminado, acabado, colmado. La paz en sí, así entendida, designa todo aquello que hace posible una vida sana, armónica y ayuda al pleno desarrollo humano. También les vuelvo a decir, encontré una definición que no necesariamente estoy convencido bíblicamente acerca de ella, pero la paz en Cristo sobrepasa todo entendimiento, lo dice su palabra, no lo digo yo. De hecho, lo dice en Filipenses 4, versículo 4 al 7, regocijaos, dice la palabra, en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Para nada estéis afanosos, no estés preocupado, ansioso, demás, sino sean conocidas vuestras peticiones, esas necesidades que tienes delante de Dios. ¿De qué manera? En toda oración y ruego y con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La paz de Dios es diferente a la paz que busca el mundo. Es, junto con el gozo, es el tema de entender que nada puedo hacer. O sea, si ya agoté mis recursos, si ya me di cuenta que definitivamente nada más estoy hundiéndome más, pues tengo que dejarle a Él el control. Como cristiano, a Él el control. Porque Él sí sabe qué hacer. Y Él sabe cómo hacerlo. Yo ya no puedo. ¿Sí? Él lo sabe mejor y sus pensamientos son de bien para mí. Y su voluntad es buena y perfecta para mi vida. Lo dice la palabra. Entonces, ¿qué hago? Señor, lléname de tu paz, dame esa paz que no entiendo, pero que sé que viene de ti. Y tú hazte cargo de lo que demás. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Por dónde se salió? Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Amén. Para que hasta en esas cosas tengan paz. ¿Sí? Es nuestro gato. Y no porque sea negro pasa nada, ¿ok? Es nuestro gato. Y es así era para que despertaran. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Qué problema estás? La semana pasada les decía, ¿qué problema estás viviendo hoy? ¿Qué situación complicada o incómoda estás viviendo hoy? O simplemente tienes algo de qué agradecer al Señor. ¿Recuerdas el tema de la semana pasada? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Porque la mayoría de las veces vamos a algún lugar buscando algo, satisfacer nuestras necesidades, encontrar respuestas, buscar soluciones a diferentes conflictos que tenemos. Y a veces no lo reconocemos de esa manera, pero el único que puede darte paz sobre todas las cosas es Dios. Algo le falta siempre a nuestro corazón, a nuestra mente. Algo falta porque estamos buscando llenarla de cualquier cosa.
¿sí? Pero dicen por ahí bien románticamente, pues yo lo reconozco que es como románticamente, que esa parte que le falta tiene forma de Dios, y si no entra Dios ahí no va a embonar nada más, ¿sí? Va a seguir faltando algo siempre. Sin embargo, en ese camino podemos experimentar cosas tan adversas, pero que al final, si reconocemos que lo que nos falta es Dios, ya estamos del otro lado. Y si caminamos con Él, obviamente, no es como otra vez, oh, yo estoy bien en mis términos, yo estoy bien, pues ¿cuáles términos? Si no conoces a Dios, el que no conoce a Dios, a cualquiera se le hinca, ¿sí? Y más que ahorita todas las películas te dicen, no, llámale como quieras, el gran creador, el gran diseñador, la materia no sé qué. Dios es nombre, ¿eh? Con D mayúscula, Dios es nombre. Con D minúscula es una entidad a la que se le atribuyen poderes. Pero Dios es Jehová o Yahvé. Porque recuerden que no sabemos el sonido del nombre, pero es Dios. ¿Sí? Y está en control de todo, y te conoce a ti, te conoce a ti, te conoce a ti. Sabe qué te falta y qué te pasa en este momento. Vamos a orar para terminar y proceder precisamente el día de hoy a los bautizos de aquellos que quieren poner